Amigos de Tuto Contable, sean bienvenidos a la continuación de nuestro curso de contabilidad básica desde cero. Bien, continuando entonces con el desarrollo de nuestra monografía contable de tipo comercial, para la presente oportunidad vamos a darle la culminación a los asientos contables de los enunciados de esta monografía. Para las personas que llegan por primera vez, hacerles de mención que ya existen dos videos anteriores a este donde hemos empezado a desarrollar esta monografía contable y efectivamente lo hemos hecho todos los asientos contables hasta el enunciado número 12. Lo que respecta entonces para la presente oportunidad corresponde la realización de los asientos contables del enunciado número 13 y finalmente lo vamos a concluir hasta el enunciado número 20 en lo que respecta al libro diario de esta monografía, para posteriormente pasar a lo que se denomina la mayorización para generar el balance de comprobación y también el estado de situación financiera, así como también el estado de resultados tanto por función y por naturaleza. Antes de comenzar con el desarrollo de esta monografía, pedirles de favor que se suscriban al canal para recibir más y mejor información. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el enunciado número 13. Bien, el enunciado número 13 nos especifica que dice el 30 de enero del 2021 se pague el alquiler de la oficina, no, perdón, el 30 del 01 del 2021 se paga servicios de agua y luz por 500 soles más IGB y los gastos se distribuyen para administrativos y ventas del 50% para cada uno. Para efectos de tener un control adecuado, vamos a suponer que en luz se paga 300 y en agua se paga 200, ¿no? Para tener ese control, ¿verdad? Agua y luz, que normalmente en una empresa se llega a esos recibos básicos mensuales. Entonces vamos a discriminar para que así podamos tener de manera adecuada estos servicios básicos de manera independiente el registro contable. Entonces, todos los registros o servicios básicos en este caso serán servicios prestados por terceros, y eso lo vamos a encontrar en la cuenta 63. En la 63, que va a acumular los servicios básicos, en este caso de electricidad será la 6361 electricidad, y también vamos a manejar la cuenta de agua, que será la 6363 agua. Para ello, como aquí predeterminemos, el agua va a corresponder a 200 soles, vamos a suponer, eso es una suposición, y la energía eléctrica, es decir, la luz que se ha consumido en la empresa, asciende a 300 soles. Estos servicios también están grabados con IGB, por ende lo que tenemos que registrar también sería el IGB, y eso lo vamos a encontrar en la cuenta 40111, como ya lo hemos venido utilizando esta cuenta en anteriores operaciones. Entonces ya no hay problema con este asiento contable. Y frente a este caso, entonces vamos a tener una obligación por pagar, en este caso aquí en Perú con Hidroandina en el caso de energía, y en el caso de agua con Sedacag, ¿no? Entonces en ese caso tenemos una obligación por pagar, en este caso otras cuentas diversas por pagar, y lo encontramos en la cuenta 46. Al IGB, recordemos que se graba bajo una tasa del 18%, en este caso será de la suma de 300 con 200, determinamos el 0.18 y finalmente el IGB es 90, entonces tendremos una obligación por pagar de la suma de 300 con 200 y el IGB, es decir, de 590. Vamos a señalar de negrita las cuentas principales para tener una referencia de qué cuentas estamos utilizando, y lo trasladamos a la columna de movimientos, es decir, en la cuenta 63 gastos de servicios prestados por terceros tendremos 500. El IGB normalmente corresponderá a 90 soles en este caso, y tenemos una obligación de 590.
Entonces aquí la glosa será por el servicio de agua y luz correspondientes al mes de enero. Ya tenemos entonces el primer asiento de este enunciado. Tenemos que hacer, como todo elemento 6 tiene un destino, y en este caso el destino que nos dice que es a gastos administrativos y a gastos de venta, y eso lo vamos a encontrar dentro del elemento 9, y es clásico estos asientos o estos destinos de estos gastos. ¿Para qué nos sirven estos destinos? Para hacer o formular el estado de resultados por función. Recordemos que con el elemento 6 se va a llegar al estado de resultados por naturaleza, y con el elemento 9 al estado de resultados por función. Bien, ese es una acotación importante de las cuales tienen que tomar en cuenta. Entonces, en ese caso será, nos dice, el 50% se distribuye, es decir, el 0.5 para gastos administrativos y el 0.5 para gastos de venta, dándonos un total de 500, ¿verdad? Entonces aquí tenemos por el destino del gasto de los servicios básicos. Copiamos el mismo formato para tener una uniformidad en la glosa de los asientos contables. Bien, ahí terminará el enunciado. No, ¿verdad? Porque vamos a suponer que se pague en efectivo dicho servicio, con la cual tenemos que disminuir nuestra obligación, y las obligaciones, en este caso que se encuentran en el elemento 4, van a disminuir por el lado del debe, y también en este caso va a disminuir una cuenta del activo, en específico la cuenta de caja, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo cumplir, como podrán fijarse, la dinámica contable en cuanto a la disminución de un pasivo y también la disminución de un activo. En este caso, nuestra obligación que está disminuyendo es de 590, y nuestro efectivo, en este caso caja, también está disminuyendo por 590. En este caso la glosa será por el pago de servicios básicos, ¿verdad? Igualmente copiamos el mismo formato de nuestras glosas y ya tenemos entonces terminado el enunciado número 13. No hay otro asiento que hacer. Consecuentemente pasamos al enunciado número 14, y el enunciado número 14 sucede el 31 de enero del 2021, y aquí ya se registran las planillas de las cuales la empresa cuenta con 6 trabajadores, es decir, distribuidos tanto en el área administrativa así como también en el área de venta, como nos muestra el gráfico. 3 trabajadores para el área de venta y 3 trabajadores para el área administrativa, las cuales en el área de venta tienen una remuneración mensual de 2.500, y vamos a suponer que estos trabajadores están afectos a la ONP, y en cambio los trabajadores administrativos están en la AFP, es decir, están afiliados en la AFP. Sus aportes que dan estos trabajadores es a la AFP, y para ser más específicos, en la Integra mixta. No necesariamente pueden estar en esta AFP, porque recordemos que existen en la actualidad 4 AFPs, ¿no? Tenemos la Integra, la Habitat, la Prima, la Profuturo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que para este caso los 3 trabajadores se encuentran afiliados a la AFP Integra y tienen su flujo que aportan es mixta. Entonces vamos primeramente a apoyarnos del siguiente cuadro para registrar la planilla del mes de enero con lo que respecta a los trabajadores de la empresa. En este caso será el enunciado número 14, y la fecha que sucede este hecho económico es el 31. Como dijimos, cuenta con 6 trabajadores, 3 están en la parte administrativa y 3 están en la parte de ventas. La parte administrativa dice que ganan 2.500 cada uno, y en la parte de ventas 3.000 soles cada uno, si más no me equivoco. A ver, verificamos, en la de ventas es 2.500 y en la administrativa es 3.000. Entonces aquí vamos a colocar que están en la de ventas y acá las administrativas, ¿verdad? Entonces lo que se paga en total para la parte administrativa será el monto de 7.500, y para la parte de administración será de
9.000. Además nos dice que en la parte de ventas están afiliados a la ONP, en este caso será la ONP, y para la parte administrativa será a la AFP Integra Mixta, ¿verdad? Integra Mixta, vamos a poner Integra Mixta. Para los que están afiliados, los trabajadores que están afiliados a la ONP, se le va a descontar de su remuneración el 13%. Esa es una tasa fija, ¿no? Siempre está a esa tasa que se le va a descontar de su remuneración que percibe durante el mes el 13%. En cambio, para los trabajadores que están afiliados a la AFP, es decir, a la Asociación de Fondos Previsionales, aquí sí tenemos que consultar las comisiones y tasas que son publicadas por la SBS mes a mes para realizar esta planilla. ¿Y cómo lo hacemos en ese caso? Para ello nos vamos a una página de Google y colocamos comisiones AFP. Y aquí donde nos dice que está en la SBS, en la Superintendencia de Banca y Seguros, aquí nos va a mostrar las tasas mensuales o las comisiones y las primas de seguro mensuales a los trabajadores que están afiliados a la AFP. En este caso, como estamos haciendo en enero, entonces vamos a consultar las comisiones y primas del mes de enero del año 2021. Y fíjense que aquí nos sale las comisiones de las AFPs que existen, ¿no? Tanto Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Nosotros cuáles datos tenemos que coger para determinar cuánto es que se le tiene que descontar para estos aportes o para depositarlos en su respectiva AFP. El caso nos dice que los trabajadores están afiliados a la Integra, pero tienen una comisión mixta, es decir, lo vamos a descontar el 0%, como pueden fijarse, para la comisión mixta es el 0%, en cambio si fueran con una comisión sobre flujo, ahí sí una tasa del 1.55% que se le tiene que descontar, pero también se le tiene que descontar la prima. En este caso son de manera iguales para todas las AFPs de 1.74 y aparte se le tiene que descontar el 10%, que esto es el aporte obligatorio al fondo de pensiones. Entonces, si nosotros sumamos cuánto es que se le tiene que descontar, será el 10%, que es su aporte obligatorio, la prima que corresponde a 1.74 y la comisión sobre flujo, en este caso la comisión mixta, que en este caso se le descuenta el 0%. Si nosotros entonces sumamos estos dos montos, es decir, el 10% que corresponde a su fondo y el 1.74 que corresponde a la prima de seguros, y en el caso de la comisión, como está en Integra Mixta, para este caso está a un 0.0%, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que se le tiene que descontar al trabajador? En este caso, en el mes de enero será a una tasa del 11.74%. Ok, entonces ya tenemos el fondo provisional. Lo que respecta entonces a la ONP, se le descontará, en este caso sacamos 7.500 por el 13%, lo que respecta a la ONP, y lo que respecta a la AFP será 9.000 por una tasa del 11.74%, y eso nos da 1.056, ¿verdad? Entonces, la remuneración que vamos a pagar, la remuneración mensual tanto de la parte administrativa así como la parte de ventas, va a llegar a un total de 16.500, y sus aportes tanto en UNP así como en AFP son respectivamente 975 y 1.056. Entonces, aquí ya tenemos una guía de dónde es que nos vamos a sujetar para hacer los asientos contables. Lógicamente, esto en contabilidad se va a manejar con lo que llamamos la planilla de remuneraciones. Si manejan un Excel, por cierto, también para las personas que deseen aprender planillas, les voy a dejar por la parte superior o en todo caso en la liga de descripción para que puedan fijarse
cómo es que se calculan las planillas mensuales en estas empresas, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos los cálculos correspondientes. Lo que respecta ahora sí es hacer los asientos contables de una planilla. ¿Y cómo se hacen los asientos contables de una planilla? En ese caso tendremos gastos, es decir, lo vamos a encontrar en el elemento 62. Esto será gastos del personal y directores, y en lo que respecta a sus sueldos o remuneraciones que se le tiene que pagar, y lo encontramos en la 62.11, ¿verdad? Sueldos y salarios que se le tiene que pagar. Además, están afectos a e-salud. Todo trabajador que está en planilla tiene que dar aporte, ya sea a e-salud, o en todo caso, si la empresa es o pertenece a la microempresa y está inscrito en el Ministerio de Trabajo, tiene la posibilidad también de aportar o afiliarlo a sus trabajadores al SIS. Pero en este caso vamos a suponer que todos aportan a e-salud, y e-salud pues tenemos que registrar lo que es el 9% también, y e-salud lo vamos a registrar en la cuenta 6271, régimen de prestación de salud. Entonces ya tenemos todos los gastos del personal. Seguidamente tenemos que registrar también el e-salud que se paga hacia el Estado, y lo vamos a encontrar dentro de la cuenta 43 y 43.1, que en lo que respecta a salud. Además también tenemos que registrar, como los trabajadores están también afectos a ONP, también tenemos que registrar la ONP. En este caso lo vamos a encontrar en la cuenta contable 43.2, que es ONP. Finalmente tenemos que registrar la obligación de las remuneraciones que la empresa tiene que pagar al trabajador. En este caso lo vamos a encontrar en la cuenta 41, que no es más que remuneraciones y participaciones por pagar. Asimismo, tenemos que irnos a la subdivisionaria remuneraciones por pagar, la 41.11, que acumula aquí entonces los sueldos y salarios por pagar. En este caso será la disminución o la diferencia entre las remuneraciones con todos sus beneficios sociales o descuentos de acuerdo a la ley que se le hace. Asimismo, también dentro de la cuenta 41 recordemos que se tiene que también registrar todos los aportes a la AFP, aquellos trabajadores que estén afiliados a la AFP. En este caso lo vamos a encontrar en una subdivisionaria 41.7, que aquí se va a acumular los aportes de los trabajadores hacia las administradoras de fondo de pensiones. Cabe mencionar que antes que el plan 2019 sea modificado, los aportes a la AFP se registraban en la cuenta 40. Sin embargo, con la nueva modificación que ha traído el plan contable, pues estas se han derivado a una cuenta 41, porque simple y llanamente estos aportes le va a corresponder al trabajador para que cuando cumplan los requisitos establecidos, cuando se vayan a jubilar, pues reciban una pensión. Es por eso que se considera como remuneraciones del trabajador. En este caso será el aporte hacia la AFP. Como estamos suponiendo que los trabajadores están en la AFP Integra, estas se van a acumular en una subdivisionaria 41.71. Recordemos además que a partir de la cuarta o quinta divisionaria, el contador de la empresa o el quien maneja la parte contable de la empresa puede incrementar más subdivisionarias de acuerdo a lo que necesite. En este caso, por ejemplo, aquí yo he incrementado subdivisionarias de la 41.71, donde aquí va a almacenar todos los trabajadores que están en la AFP Integra. También se puede dar el caso que los trabajadores que estén en una empresa pueden estar en la AFP Habitat. Entonces también para eso podemos hacer uso de una siguiente subcuenta creada 41.72, 41.73, por ejemplo, podemos agregarlo la AFP prima y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar cuando nosotros vayamos a hacer los análisis de las cuentas contables. ¿Para qué? Para que podamos nosotros discriminar cuánto es que se ha aportado, por ejemplo, a AFP Integra, AFP Habitat, entre otros AFPs que existe. Eso es una recomendación a título personal que podemos hacer nosotros para llevar un control
adecuado de estos aportes de los trabajadores a las diferentes AFPs que estén afiliados los trabajadores que pertenezcan o vayan a trabajar, en este caso con la empresa. Entonces solamente aquí vamos a registrar los montos que corresponden. En la 4111 registramos la AFP, que ya lo calculemos en el cuadro. Aquí nos vamos a apoyar, aquí está en la íntegra mixta, y durante el mes se le tiene que descontar al trabajador de 1056.60, además de la ONP. Los trabajadores que están afiliados a la ONP es 975, y salud, recordemos que es el 9% de las remuneraciones, y las remuneraciones que se va a pagar durante el mes es 16.500. entonces aquí tenemos que calcular para su régimen de prestación de salud, que en este caso es el 9%. Entonces aquí multiplicamos 0.09 y tendremos entonces que la empresa tiene que abonar hacia el Estado por el régimen de prestación de salud 1.485. Este monto va a ser lo mismo, que es una obligación que se le tiene que pagar hacia la entidad de salud. Y entonces aquí cuánto es las remuneraciones, o en todo caso los sueldos y salarios que se tienen que pagar durante el mes de todos los trabajadores. Simple y llanamente será la diferencia de 16.500, 1.435 de salud menos el salud, que es la obligación que se está generando, y menos la ONP. Es decir, durante el mes la empresa tiene que pagar, en este caso también se le tiene que restar la AFP, porque ese es el neto que se le está pagando. Tiene que pagar 14.468.40. entonces nosotros vamos a trasladar hacia el movimiento, a la columna de movimientos, la cuenta principal. En este caso serán las remuneraciones más el régimen de prestación de salud o salud simplemente en la cuenta 62. En la cuenta 40 será, en este caso, en el lado del haber. Recordemos que son obligaciones, y tanto de salud como ONP, que la empresa que tiene que pagar hacia el fisco o hacia el Estado. Y tendremos las remuneraciones, en todo caso, por pagar de los sueldos y salarios con la AFP de los trabajadores. Esto da 15.525. entonces aquí ya tenemos el asiento contable de la planilla del mes de los trabajadores que están dentro de la empresa. Entonces la glosa será planilla de remuneraciones del mes de enero. Seguidamente el caso nos dice que se va a pagar, y vamos a suponer que se paga con la cuenta corriente de la empresa. Por ende tenemos que disminuir nuestra obligación. En este caso ya hemos venido hablando en anteriores asientos contables cuando es que se disminuyen nuestras obligaciones, en este caso de sueldos y salarios por pagar al personal de la empresa. Entonces disminuimos nuestra cuenta 41 sueldos y salarios, y también va a disminuir en este caso nuestra cuenta corriente, y será la 10.4.1, que almacenamos todas las cuentas corrientes operativas de la empresa. Como la empresa tiene una cuenta corriente operativa en el BBVA. Bien, entonces aquí está disminuyendo nuestra obligación por pagar, o en todo caso estamos pagando los sueldos y salarios correspondientes al mes de enero, que será 14.468, porque recordemos que todavía la AFP no se paga. Entonces aquí tenemos 14.468, que disminuye nuestra obligación, o disminuye la obligación de la empresa, y también disminuye la cuenta corriente o el efectivo de la cuenta corriente de la empresa. Así, entonces ya tenemos este asiento contable, que será por el pago de las planillas del mes de enero. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos una parte del asiento contable con lo que respecta a las planillas. Sin embargo, como todo elemento 6 tiene destino, en este caso como son gastos del personal, esto será el destino hacia el elemento 9,
y por ende tenemos que discriminar como son trabajadores que están en el área administrativa y en el área de ventas. Quiere decir que vamos a distribuir ese gasto a la cuenta 94 y a la cuenta 95. Y como estas cuentas trabajan con la cuenta 79, entonces aquí tenemos por el destino de los gastos de planilla. ¿Y qué monto corresponde a gastos administrativos? Simple y llanamente 7.500, o a la parte, de administrativo 9.000, y a la parte de ventas será de 7.500, dándonos un total de 9.500 más 7.500, pero un detalle muy importante es que también tenemos que distribuir los pagos que se hace al régimen de prestación de salud. Como los pagos que se hacen al régimen de prestación de salud es 1.485, tenemos que distribuir aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer 7.500 por el 0.09 y 9.000 por el 0.09, que en este caso será 810. Es decir, para la parte de ventas tenemos que sumar 675, que corresponde a salud, y para la parte administrativa tenemos que sumar más 810, que corresponde a salud, para que finalmente nos dé los 17.985. Entonces, de esa manera hemos distribuido los costos, que en este caso, los gastos que en este caso es de las remuneraciones y el régimen de prestación de salud. Entonces aquí el destino será por el pago o por el destino de los gastos de planillas correspondientes a enero. Copiamos el mismo formato de nuestra glosa y finalmente hemos concluido con el asiento contable de la planilla del mes de enero. Fíjense que así es una planilla o el asiento contable de una planilla que se hace comúnmente en una empresa. Ahora también existen otros pagos que se le hace al trabajador, por ende también se tiene que considerar en los asientos contables, pero que no vamos a ingresar en detalle porque estamos suponiendo que esta planilla son los conceptos básicos que se dan cuando un trabajador está en planilla, valga la redundancia, de una empresa. Bien amigos, entonces hasta aquí es el asiento contable de la planilla. No hay otro detalle que hacer, porque ya se le está haciendo los descuentos de las cargas sociales, así como también los descuentos que se hace de acuerdo a la ley, que los principales son la AFP, la ONP o E-Salud, si están estos trabajadores inscritos en la planilla de la empresa. Entonces, continuando, seguimos aquí ya con el enunciado número 15. Nos dice que al 31, en este caso también de enero del año 2021, se realiza la estimación de la depreciación de la propiedad, planta y equipo, y aquí también se distribuye el 50% para la parte administrativa y el 50% para la parte de ventas. Bien, esto lo vamos a hacer en referencia a la operación número 9. Cabe destacar que aquí se compró una computadora, donde aquí señalemos que la vida útil de esta computadora estaba estimada en 5 años. Es importante este dato porque de acuerdo a esta vida útil es que nosotros nos vamos a guiar para ver cuánto es que se ha depreciado hasta el 31 de enero del año 2021. Bien, entonces para ello nos vamos a la operación número 15. Seguimos, copiamos el mismo formato, operación número 15, y colocamos aquí operación número 15, que también se ha suscitado el 31 de enero. Nos vamos a guiar de una tabla para hacer el cálculo de cuánto es que se ha depreciado hasta la fecha dicha computadora. Para ello recordemos que la fecha de compra de dicha maquinaria, en este caso fue el 25 de enero, vamos a suponer que fue el 25 del 01 del 2021, y la fecha en que estamos haciendo los cierres mensuales o el cálculo de la depreciación hasta la fecha actual, que en este caso es el 31 del 01 del 2021. ¿Cuántos días entonces ha transcurrido? Vamos a hacer entonces aquí la diferencia
de la fecha actual menos la fecha de compra, que en este caso será, vamos a colocarlo en el formato general, será de 6 días, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que determinar la depreciación de estos 6 días de esta maquinaria, es decir, cuánto se ha depreciado al transcurrir estos 6 días. Para ello necesitamos el costo de la maquinaria, y en este caso la vida útil de la maquinaria nos dice que es de 5 años, por ende se va a depreciar en 5 años, ¿no? Acá vamos a tener depreciación y acá tendremos, esto lo vamos a colocar más arriba, y acá tendremos los años que se van a depreciar, es decir, son 5 años, entonces tenemos que distribuir los 5 años. Recordemos que el costo es de 7.800. Recordemos además que el costo o gasto de un desembolso, ya sea de activos fijos, ya sea de mercaderías u otros, no se va a considerar el IGB, por ende esto será solamente de 7.800, tal como lo registremos en la operación número 7, si más no recuerdo, a ver qué operación fue, el número 9, perdón. Entonces en la operación número 9 registremos el asiento contable de la compra del equipo de cómputo, donde el costo, como podrán fijarse, es de 7.800. Aquí, como les vuelvo a mencionar, el IGB no forma parte del costo, ya que esto va a ser un impuesto que se va a pagar hacia el Estado, por ende eso no se va a considerar para determinar el costo o para computar el costo de esta maquinaria. Es por eso que vamos a considerar el costo de la maquinaria, en este caso del equipo de cómputo, de 7.800, y la depreciación por ende será de, como dura 5 años, perdón, entonces la depreciación será en este caso 7.800 entre 5, ¿verdad? O sea, cada año se va a depreciar de 1.560. Solamente ponemos aquí F4 para arrastrar hasta el año número 5, y ahí habremos calculado la depreciación anual de esta maquinaria que se va a dar. Y si nosotros sumamos al final de los 5 años, el equipo de cómputo entonces se habrá depreciado en su totalidad, es decir, los 7.800. Fíjense que allí estamos haciendo la tabla de cómo es que vamos a llevar el control, en este caso adecuado, de nuestras depreciaciones de los activos fijos de la empresa que vaya a contar. En este caso solamente estamos haciendo la depreciación de un activo fijo de lo que corresponde a la maquinaria. Bien, entonces aquí esta depreciación, como pueden fijarse, es de manera anual, ¿verdad? Por un año se va a depreciar 1.560, pero nosotros solamente queremos determinar por 6 días. Para ello tenemos que aplicar la regla de 3 simple. En este caso lo vamos a convertir todo a días. Si un año trae 365 días y se deprecia 1.560, entonces en 6 días, ¿cuál será su depreciación? Aplicamos la regla de 3 simple, por ende vamos a suponer que la incógnita a hallar es X, y solamente multiplicamos 6 días por la depreciación anual y dividimos entre los días del año, en este caso 365. Entonces durante esos 6 días la maquinaria se habrá depreciado en 25.64. Bien, entonces ya allí es como determinemos entonces la depreciación por estos 6 días. No solamente se puede determinar por los días, sino también tal vez podemos determinar la depreciación por mes, ¿no? Conforme vaya pasando. Por ejemplo, ya para el mes de junio nosotros ya podemos sacar a través de meses. No solamente podemos utilizar la cantidad o el número a calcular de días, ¿no? Pero este es una forma también de cómo calcular en cuanto a la conversión de tiempo que se le puede hacer para determinar, en este caso, la depreciación. Bien, entonces aquí ya tenemos la depreciación que se hace o que se ha dado por estos 6 días. Ahora sí nos corresponde hacer el asiento contable de una depreciación. Entonces el asiento contable de una depreciación, recordemos que también lo hablemos en la dinámica contable, en este caso de las cuentas de los activos fijos que se van a tener
el desgaste de su costo a través de la depreciación, y eso lo vamos a encontrar en la cuenta 68 y será una 68.4 que va a almacenar la depreciación de propiedad, planta y equipo, ya que esto pertenece a equipos de cómputo. La 68.4 en este caso será 1, depreciación de propiedad, planta y equipo, que estamos a su costo, y será la 68.4, para ser más específicos, 5. La 68.415, ¿verdad? Aquí va a almacenar los equipos diversos que se acumulan aquí dentro de estas compras de los activos de la empresa, y esto lo vamos a registrar con una cuenta 39. En este caso será la cuenta 39.525, 39.5, depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, 39.52, depreciación acumulada costo, y 39.525, que aquí también, o bueno, aquí no es unidades de transporte, no creo que es 35. A ver, si nosotros nos vamos al plan contable, será la 39, que almacena la depreciación, en este caso propiedad, planta y equipo, 39.542. Si nosotros buscamos equipos diversos, será entonces 39.537, como pueden fijarse. Entonces será 39.527, que aquí almacena, en este caso, los equipos de cómputo que se va a adquirir o que va a adquirir la empresa. Solamente también aquí ponemos en negrita las cuentas principales y registramos en todo caso la cuenta 68, que pertenece a un elemento del gasto, será 25.64, y la depreciación, recordemos que esta cuenta en particular, aunque pertenezca a los activos, pero estos van a tener una naturaleza acreedora, es decir, siempre va a aumentar por el lado del haber esta cuenta, en especial la cuenta 39. Bien, entonces aquí ya tenemos por la provisión de la depreciación del equipo de cómputo en el mes de enero. Colocamos el mismo formato para nuestra glosa y ya tenemos entonces el asiento contable de la depreciación, que nos muestra o nos dice el enunciado número 15, pero recordemos que como estamos utilizando una cuenta del elemento 6, estas tienen también destino de el gasto, es decir, en una cuenta 94 y en una cuenta 95, que son esos destinos que se hacen en una empresa comercial de manera particular. Siempre va a manejarse así cuando la empresa es de tipo comercial, ya que aquí no se acumulan los costos. Sin embargo, en estas cuentas se acumulan todos los gastos que la empresa pueda tener dentro del elemento 6. Es decir, en este caso estamos utilizando la depreciación que está en la cuenta 68, y por ende el destino que se hace es hacia el elemento 9, y será el 50% para gastos administrativos y el 50% para gastos de venta, es decir, el 25.64 multiplicamos por 0.5 y será 12.82, que pertenece a la parte administrativa, y 12.82 que pertenece a la parte de ventas, dándonos un total de 25.68, y la glosa aquí será entonces por el destino de los gastos de depreciación, ¿verdad? Colocamos el mismo formato para nuestra glosa y ahí hemos concluido entonces con el enunciado número 15 acerca de la depreciación del activo fijo. Esto en particular se hace también con los demás activos que pueda contar la empresa, pero para muestra solamente hemos colocado aquí la depreciación del equipo de cómputo, porque eso es lo que realmente todavía cuenta la empresa con ese activo fijo. Pero si hubiera más activos fijos, tal es el caso de muebles y enseres, tal es el caso de también maquinaria de explotación, entre otros activos fijos, de terrenos inclusive, también se le hace de la misma forma, recordando además que para efectos tributarios esto se tiene que considerar de acuerdo a las tasas que establece la SUNAT para la depreciación del activo fijo. Pero
no voy a entrar ahí en detalle porque eso ya es verlo desde el aspecto tributario, y lo que estamos viendo aquí todavía es el aspecto contable. En este caso debemos de manejar cómo es el procedimiento para hacer primeramente el cálculo de la depreciación y posteriormente hacer el registro contable. Bien, entonces hasta ahí hemos concluido con el enunciado número 15. Ahora sí pasemos al enunciado número 16, y aquí básicamente ya es hacer el pago de las obligaciones, así como también el cobro de los derechos de la empresa en lo que corresponde al mes de enero. Por ejemplo, aquí nos dice que se paga la factura número 21 a la empresa Cierta S.A. con depósito a cuenta corriente, y eso recordemos que lo hicimos en el enunciado número 4, donde aquí pues se compró a crédito la mercadería, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que ya una vez cumplido esta fecha que se dio a crédito, se le tiene que pagar, ¿no? Es decir, tenemos que cumplir con las obligaciones de la empresa. Aquí, por ejemplo, se compró la mercadería de la empresa y solamente se pagó el 70%, como aquí lo vamos a mostrar en la operación número 4. Solamente nos han dado esta compra a crédito de 30 días, entonces ya corresponde hacer el pago, y eso entonces es en este caso, de 70.800. Como pueden fijarse, nos vamos para ello a la operación o el asiento contable número 4, y nuestra obligación en este caso es de 70.800. Entonces, ya una vez cumplidos los 30 días, lo que tenemos que hacer es pagar, es decir, nuestra obligación en este caso va a disminuir. Aquí vamos a colocar entonces el enunciado número 16, y el enunciado número 16 nos dice que es en la fecha, no da fecha, pero ya es una vez cumplidos los 30 días. Lo vamos a dejar al 31 también del 01 del 2021, al cierre del mes, donde vamos a disminuir nuestra obligación, que en este caso nuestra obligación estuvo acumulada en una cuenta 42.1, en una cuenta 42.12, y nos dice que se paga con depósito a cuenta corriente. Entonces vamos a utilizar el efectivo y equivalente de efectivo, la 10.4, la 10.4.1. Vamos a hacer que se hace una transferencia del depósito a su cuenta, en este caso del proveedor, y será una 10.41 del BBVA. También vamos a colocar con negrita las cuentas principales, y solamente tenemos que disminuir nuestra obligación, y para ello nos vamos a la operación número 4, que en este caso es de 70.800, ¿verdad? Entonces disminuimos nuestra cuenta a 70.800, y tenemos así, de esa forma, también la disminución de nuestra cuenta corriente de 70.800. Y aquí será entonces por el pago de la mercadería comprada a crédito por 30 días. Copiamos el mismo formato de nuestra glosa, y con eso hemos concluido el enunciado número 16, porque solamente se está haciendo el depósito de nuestra obligación, en este caso de la compra de mercaderías. El enunciado número 17 nos dice que se paga la primera cuota del préstamo en efectivo. Entonces aquí colocamos el enunciado número 15, y aquí fue el enunciado número 16 para llevar de manera ordenada, y aquí será el enunciado número 17, que en este caso es el pago de la primera cuota del préstamo. Recordemos que la primera cuota lo registremos, o el préstamo que obtuvo la empresa, lo registremos en el asiento contable o en el enunciado número 5. Aquí lo tenemos, ¿no? Inclusive hicimos aquí un cuadro del préstamo, que en este caso fue el interés simple. Cuando se hace el interés simple, cabe mencionar, esto lo vamos a copiar abajo para tener mejor una perspectiva de qué es lo que quiero que entiendas en este caso cuando tenemos un préstamo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a copiar. Bien, el préstamo nos dijo que es el enunciado número 7, para ello nos vamos al enunciado número 7. Como pueden fijarse, no, es el enunciado número 5, ¿verdad? Donde pueden fijarse que fue a un interés simple mensual del 5%. Cuando el préstamo se hace a un interés simple, recordemos que se utiliza la fórmula del interés simple, donde aquí también lo detallemos, pero para pagar las cuotas siempre el interés van a ser fijos. En este caso será el
5% del préstamo o del capital inicial, que en este caso será 1000 soles que se tiene que pagar en este caso por las 6 cuotas, ¿verdad? Pero además también se tiene que pagar el capital, en este caso será entre 6, es decir, durante el mes o durante las 6 cuotas que se va a pagar mes a mes, por cada mes se tiene que pagar 4.333, ¿verdad? Y eso lo que corresponde tanto a intereses como también al capital inicial de lo que se está devolviendo de la empresa. Lo que tenemos que registrar entonces es nuestra cuenta 45, que lo almacena en este caso las obligaciones financieras, nuestra cuenta 45.1, préstamos de instituciones financieras. Además tenemos que pagar el costo o los intereses, que es en la 45.5, costo de financiación por pagar, que acumula aquí todos los intereses, y será la 45.2. Y esto también, ¿de dónde nos podemos fijar? De nuestro asiento contable que hicimos en el enunciado número 5. Como pueden fijarse, esta es nuestra obligación de la que tiene que disminuir, ¿verdad? Donde registramos la 45.1, que es préstamos de instituciones financieras, y nuestra 45.5.1 de préstamos de instituciones financieras. Esta lo que tenemos que disminuir, entonces vamos a copiar para llevarlo, para no equivocarnos, y tendremos entonces esas obligaciones por el pago de la primera cuota que tiene que disminuir. Aquí va a disminuir, en este caso va a disminuir de los préstamos de instituciones financieras, que es 3.333. Asimismo tiene que disminuir el interés que se le está pagando, y nos dice que el pago se está haciendo en efectivo, ¿no? Es decir, de nuestra caja se está pagando. Entonces utilizamos la cuenta 10 y será la 10.1 en efectivo. También señalamos con negrita la cuenta principal, en este caso será de 4.333. Bien, entonces nuestras obligaciones financieras lo llevamos a nuestra columna de movimientos, y esto será del préstamo de instituciones financieras más el interés que se le está pagando. Y tenemos entonces el efectivo que está disminuyendo por este pago de 4.333. Entonces aquí será por el pago de la primera cuota, ¿verdad?, de nuestro préstamo. Copiamos el mismo formato para nuestra glosa y tenemos aquí entonces el cumplimiento de la primera cuota del préstamo. Pero recordemos que cuando se hace el pago de la primera cuota, y tenemos que devengar siempre los intereses, ¿verdad? Porque cuando nosotros registremos el asiento contable siempre de cualquier préstamo que se haga de la empresa, siempre va a existir un activo diferido, es decir, este activo diferido va a corresponder a los intereses no devengados todavía en transacciones con terceros. Aquí registremos el total de los intereses que corresponde pagar por este préstamo. Entonces, cuando ya se paga o se cumple con la primera cuota de este préstamo, lo que se tiene que hacer es el devengamiento de estos intereses. ¿Y cómo se va a devengar? Fácil. Esta cuenta 37 va a disminuir y los intereses van a formar parte ya del gasto de la empresa, ¿verdad? Y cuando hacemos el gasto, en este caso de intereses, siempre tenemos que registrar con una cuenta 67, ya que esto almacena los intereses devengados. En este caso será 67.3, que serán intereses por préstamos de instituciones financieras. 67.3.1, préstamos de instituciones financieras, y también vamos a encontrar otra divisionaria, 67.3.1.1, que en este caso será instituciones financieras. Entonces colocamos de manera negrita las cuentas principales y tendremos entonces el devengamiento de los intereses. ¿Y por cuánto es que se va a devengar los intereses? Por 1000 soles, ¿no? Entonces aquí tenemos que registrar 1000 soles para los gastos de intereses, y se está devengando los intereses del activo diferido, en este caso de la cuenta 37. Y este asiento contable es lo que vamos a hacer durante las 6 cuotas en la que dura este préstamo para ser pagado hacia la entidad financiera de las cual nos financió. Es el mismo asiento que se hace para los
6 periodos, en este caso para los 6 meses, y si nosotros al final de los 6 meses hacemos la mayorización o las cuentas T, pues habremos llegado a 26.000 soles, tanto en las cuotas que se paga del capital, así como también del interés. Entonces aquí será por el devengamiento del interés del préstamo, ¿verdad? Veamos el mismo formato y tenemos entonces aquí el devengamiento. Como toda cuenta elemento 6 tiene destino, en este caso será la cuenta 97, ya que aquí acumula todos los gastos financieros, en este caso de los intereses, y cuánto entonces corresponde a ser este destino de este gasto por 1000 soles para gastos financieros y cargas imputables de cuenta de costos y gastos 1000 soles. Entonces aquí será por el destino del gasto de los intereses. Copiamos el mismo formato y con eso hemos resuelto el pago de la primera cuota de nuestros intereses o de nuestro préstamo que realicemos en el enunciado número 5. Finalmente vamos a desarrollar los 3 enunciados ya para ir acortando el tiempo. Yo ya le he desarrollado, en la cual el enunciado número 18 nos dice que se cobra lo que falta de la factura número 1, eso es de la compra que se hizo, y lo encontramos en el enunciado número 7, donde solamente se cobró el 70% y el 30% quedó a 30 días para ser cobrado. Entonces eso es lo que vamos a registrar en el enunciado número 18 y hacemos el asiento contable. Entonces en ese caso, cuando se hace el cobro, va a ingresar el efectivo a la cuenta corriente de la empresa y lógicamente va a disminuir nuestra obligación, que en este caso quedó pendiente de cobro, y eso lo encontramos, como vuelvo a especificar, en el enunciado número 7, que lo vamos a encontrar que solamente se cobró el 70%, es decir, faltaría que se cobre aquí de 101.000 menos el total de 145.000, es decir, 43.630 es lo que restaba por cobrar, y eso entonces es lo que hemos registrado en el enunciado número 18, como pueden fijarse en este asiento contable. Entonces aquí la glosa será por el cobro del 30% de la factura número 1 que se vendió de la mercadería. Seguimos con el enunciado número 19. Entonces aquí ya cumplimos con las obligaciones de pagar tanto de e-salud o NP y AFP. Esto se registró, recordemos, en la planilla, y la planilla está en el enunciado número 14, en donde de ahí nos vamos a fijar para disminuir nuestras obligaciones que tenemos al Estado de pagar de las cargas sociales, así como también de los beneficios que se hace o los descuentos que se hace de acuerdo a ley, es decir, de ONP, que lo encontramos en la 4031 de salud, 4032 ONP, que vamos a pagar estos montos, y también tenemos que pagar la AFP, el depósito de la AFP, ¿no?, de 1056. Entonces estas obligaciones es lo que vamos a disminuir. Tenemos e-salud y ONP respectivamente, y la AFP de nuestra cuenta 41, y cómo se hace el pago, la disminución del efectivo, porque nos dice que se hace este respectivo pago en la modalidad de efectivo. Entonces tenemos por pagar tanto de ONP, e-salud y AFP que hemos pagado, de 3.516. Con eso entonces hemos cumplido con el pago de las cargas sociales y los descuentos que se hace a los trabajadores de acuerdo a ley. Y por último, y para concluir con los enunciados de esta monografía contable, vamos a registrar el pago de la primera letra de la factura 234, y el pago se hace con la cuenta corriente, y eso lo encontramos en el enunciado número 10, donde pues se compró la mercadería a crédito y posteriormente se canjeó la factura a letras, a 12 letras para ser más específicos, cada letra que se va a pagar a 1844.9. Entonces vamos a registrar, y eso lo registramos de la siguiente manera, es decir, vamos a disminuir nuestras letras por pagar y también va a disminuir el efectivo por 1844, tal como lo menciona el cuadro aquí del enunciado número 10. Si nosotros nos vamos al enunciado número 10,
vamos a ver que se canjeó las letras de esta factura, ¿verdad? Y cómo lo hicimos de la siguiente manera. Aquí entonces hemos canjeado el total de nuestras obligaciones a letras por 22.139 para ser pagados en cuotas o en letras iguales de 1.844. Eso entonces es lo que hemos registrado, el primer pago de la primera letra de nuestra obligación que tenemos con nuestro proveedor. Entonces aquí nuestra glosa será por el pago de la compra realizada. Y con eso hemos entonces concluido nuestros enunciados de la monografía contable de nuestra empresa comercial. Además, hacerles de mención que si queda alguna duda, queja o sugerencia, no duden en dejarme en la cajita de comentarios, porque ya en un siguiente video vamos a ver lo que respecta a la mayorización para finalmente tener a la mano ya el balance de comprobación y los estados financieros que nos están pidiendo para realizar. Sin más preámbulos, amigos, me despido con un fuerte abrazo. Hasta la próxima.